Entonces, volvemos otra vez al concepto de sistema disperso. Ahí está. El concepto de sistema disperso, entonces, que va a constar de dos fases. Una va a ser la fase continua y la otra la fase dispersa. La continua va a ser la parte líquida o la que hay en mayor cantidad, y la dispersa van a ser las partículas que se van a disolver en ella. A eso se le llama fase. Se denomina sistemas dispersos a la mezcla. ¿Qué es mezcla? Mistura heterogénea formada por dos fases. ¿Por qué dice heterogénea? Porque yo voy a mirar en el microscopio y voy a diferenciar la parte de los granos y la parte de lo que es la parte líquida. Entonces a eso se le llama heterogénea. Si fuese homogénea, va a haber una sola fase y no va a aparecer las dos moléculas, por más que hayan dos partículas, va a aparecer una sola. Entonces, se denomina sistema disperso a la mezcla heterogénea formada por dos fases, una continua o dispersante y la otra discontinua o dispersa. Estas mezclas son dispersiones gruesas, suspensiones y las coloidales, que todavía no vamos a hablar ahora mismo. Vamos a concentrarnos acá. Para que sea un sistema disperso tiene que haber dos componentes, una continua y una dispersa. Eso es lo único que tengo que saber hasta ahí, hasta ahora. ¿Ok? Sistema disperso, una fase continua y una fase dispersa. Ahora vamos a entender un poco mejor lo que es la fase continua y la fase dispersa, o la fase dispersa y la fase dispersante. Fases del sistema. La fase dispersa es la fase que conforman las partículas o gotas. Fíjense, acá tengo un suquiño, acá tengo agua, y esta es la partícula, ¿sí? Es la fase dispersa, la que contiene la partícula, y la fase dispersora o la fase dispersante es el medio en el cual voy a colocar las partículas. A eso se le llama fase dispersante. Entonces, cuando tengo la fase dispersa junto con la fase dispersora, es decir, coloco el suquiño acá, hago toda la mezcla, pasa a ser un sistema. Para que sea sistema tiene que haber dos fases, la fase dispersa y la fase dispersora. ¿Se está entendiendo el concepto? Sí. Ok, fantástico. Cuando me canse ya no me voy a parar, voy a sentarme nomás ya. Entonces, presentación con diapositiva. ¿Qué pasa si yo este suquiño que hice, acabo de hacer un jugo Tangui de 1 litro? ¿Qué pasa si yo dejo este jugo, este suco, sobre la mesa por 2 días? Sin mover, ni una mosca se le baja. Las partículas dispersas tienden a bajar, ¿cierto? Exacto, el azúcar o los microcomponentes que hacen el sabor, entonces tiende a bajar. A eso se le llama sedimentarse, ¿ok? Ese es el concepto de sedimentarse. ¿Y qué favorece a que se sedimente, a que baje las partículas? ¿Qué va a favorecer? El efecto de la gravedad. Entonces, sedimentación de las partículas se pueden sedimentar. La sedimentación depende del balance de 3 grandes fuerzas. Va a haber 3 grandes fuerzas que van a sedimentar la partícula, o que van a favorecer, y otros que van a dificultar. Eso es para ser más exactos. La sedimentación depende del balance de las 3 grandes fuerzas. ¿Cuáles son las 3 grandes fuerzas? La gravedad, la fricción y la fuerza de flotación. Estas 3 grandes fuerzas son los que van a favorecer o van a dificultar. La gravedad, el efecto de la gravedad, sabemos que va a actuar hacia abajo, actúa del centro de la partícula hacia la tierra, ¿verdad? Es la fuerza por el cual todo cuerpo está afectado, que es el efecto de la gravedad. Pero la fricción y la fuerza de flotación son conceptos que debemos de tener en cuenta, y estos dos la dificultan. ¿Qué favorece? La gravedad. ¿Qué dificulta la sedimentación? La fricción. ¿Qué es la fricción? La fricción está compuesta por la densidad y la viscosidad del medio. La densidad y la viscosidad del medio. La viscosidad y densidad son parecidos. No es lo mismo colocar en mi
mi polvo para suco en agua que colocarlo en aceite. ¿Por qué razón? Porque tiene el líquido, el medio en este caso, tiene una densidad diferente. Entonces, la fricción está compuesta por la densidad y la viscosidad del medio. Y la fuerza de flotación depende de la densidad del medio y el volumen de la partícula. No es lo mismo colocar en agua el suquiño Tangui que en la misma agua colocar gránulos de cacao. ¿Por qué razón? Porque va a aparecer algo que se llama fuerza de flotación. Se queda todo el cacao arriba, ¿es cierto? ¿Por qué razón? Porque aparece la fuerza de flotación, que fue afectado por la densidad del líquido en el cual estoy sumergiendo. Y también por el tamaño de los gránulos, o sea, el volumen de la partícula y la densidad de la partícula van a hacer, perdón, la densidad del medio y el volumen de la partícula van a dificultar que se empose todo en el fondo. Entonces, la gravedad, la fricción y la fuerza de flotación. Si yo pregunto, ¿qué favorece? Favorece la gravedad. ¿Qué dificultan? La fricción y la fuerza de flotación. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si yo pregunto en el examen, explica diferencia entre las fuerzas de fricción y la fuerza de flotación. Vamos a ver responder. La fricción, ¿de qué depende? Por la densidad y la viscosidad exclusivamente del líquido, del medio en el cual voy a poner. Y la flotación va a depender de la densidad del líquido y del tamaño de la partícula. No hay que confundir estos dos conceptos y hay que saber la diferencia. Concepto de coloide. ¿Por qué a nosotros nos importa el coloide? Porque nuestra célula se comporta como un coloide. ¿Sí? Entonces, coloides son dispersiones en las que las partículas dispersas son agregados moleculares insolubles. Hay moléculas en el agregado que son insolubles y es una propiedad intermedia entre una solución y una suspensión. ¿Qué es lo que quiere decir acá en otras palabras? Aquí tengo gránulos. Acá no se ven los gránulos, pero también hay. Los coloides dice que son partículas dispersas. Todo esto que está acá adentro son micropartículas dispersas, ¿sí? Insolubles. ¿Y qué se refiere a propiedad intermedia? Quiere decir que el coloide, las partículas de coloides son más pequeñas que una suspensión, ¿sí? O una suspensión, y los coloides tienen partículas más grandes que la solución. De los tres, el que tiene los gránulos más pequeños es la solución. Pero el coloide se instala en el medio. Es una propiedad intermedia, dice, entre soluciones y suspensiones. Coloides. Este es nuestra niña bonita de hoy. Algunos ejemplos de coloides que tenemos todos los días. La leche. ¿Por qué la leche es un coloide? Porque hay una matriz de agua, ¿sí? Perdón, una fuente de, una parte de agua y una parte de grasa. Si nosotros miramos en el microscopio, se ve perfectamente la grasa que hay en la leche. Entonces, ¿tengo dos compuestos? Sí, tengo dos compuestos. Entonces, ¿es un coloide? Es un coloide. Mayonesa. ¿Qué es la mayonesa? Es una emulsión de aceite con agua. La niebla. En la niebla, en la neblina, las gotas de agua están dispersas en el aire. Entonces tengo gotas de agua y también el aire forma un coloide. Humo es fumaza, ¿sí? En el humo hay partículas sólidas que están totalmente dispersas en el aire. También es un ejemplo de coloide. La gelatina que comemos es agua dispersa en proteínas. Es agua dispersa en proteínas. Entonces la gelatina es un ejemplo de coloide. Si yo les pregunto, cita 5 ejemplos de coloides, ¿qué van a poner? Leche, mayonesa, niebla, humo, gelatina. Sigue aquí. La pintura o el esmalte que ustedes usan para
pintarse las uñas. ¿Cómo se hace eso? Hay una parte incolora de un líquido que no tiene color y se le agregan moléculas de color, ¿verdad? Entonces, la pintura es un ejemplo de coloide. La sangre también es un ejemplo porque tengo en las células sanguíneas que están en un líquido que es el plasma y puedo separar perfectamente cuando se centrifuga en una máquina, se separa el plasma de la parte líquida, ¿cierto? Los aerosoles como desodorantes. En el desodorante puede haber líquido, ¿verdad? Como puede haber también componentes sólidos. Están dispersos en un gas. El jabón. Las moléculas de jabón forman micelas que pueden suspender la grasa en el agua. Son ejemplos de coloides. 5 ejemplos de coloides les voy a pedir en el examen. Me van a poner cualquiera de estos y otros si quieren investigar, no hay problema. Muy bien. Entonces vimos qué es un coloide y de qué depende para que sea coloide. Porque los 3 que vimos anteriormente tienen micropartículas adentro. Depende del tamaño de sus partículas. Dice, las partículas en los coloides, estas partículas en los coloides, esto es una solución, esto es un coloide, me falta una suspensión, ahí al lado para mostrar. Las partículas en los coloides son más grandes que las moléculas formadas por las soluciones. Estas moléculas de los coloides son más grandes que las soluciones. Para clasificar una sustancia como coloidal, para decir, esto es un coloide, no, esto no es un coloide, ¿de qué depende? De la dimensión de las partículas, ¿sí? Que están comprendidas entre 1 a 100 nanómetros. Si el tamaño de cada partícula que está en el líquido va de 1 a 100, yo voy a decir que es un coloide. Si es menor a 1, si es muy pequeño, es menor a 1, voy a decir que es una solución. ¿Se está entendiendo? Entonces, si yo pregunto, ¿cuál es la dimensión de un coloide? Va de 1 a 100. ¿Ok? Las partículas en los coloides son más grandes que las moléculas de las soluciones. Verdadero. Verdadero. Las partículas de los coloides son más grandes que las soluciones. Verdadero. ¿Se entendió el concepto de coloide? Coloides son mezclas heterogéneas, correcto. Correcto, así mismo. Todos los coloides. Sí, todos los coloides son heterogéneos. ¿Por qué son heterogéneos? Porque se separan en 2 fases. Ahora, las soluciones son homogéneas y lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué razón? ¿Sí? Pero hasta ahora lo que estamos viendo son heterogéneas. Heterogénea significa de que yo pueda, cuando lo miro a simple vista o lo miro en el microscopio, puedo ver la fase dispersa y la fase dispersante. Es decir, se puede separar el grano del líquido. A eso se llama que sea heterogéneo. Tipos de coloides. Los coloides pueden amar el agua como pueden odiar el agua. ¿Quién aquí no gosta de tomar baño? Se puede decir que Juan es hidrofóbico, ¿verdad? Fueron ellos, no fui yo. Entonces, los coloides pueden ser hidrofílicos o hidrofóbicos. Y nosotros ya sabemos a esta altura de nuestra vida como alumnos del tercer semestre de qué es lo que es hidrofílico y qué es hidrofóbico, ¿verdad? Los hidrofílicos son los que se mantienen dispersos debido a la presencia de grupos polares que se unen al agua por fuerzas de Van der Waals. Y los hidrofóbicos son los que se mantienen dispersos por repulsión por cargas eléctricas. ¿Qué? ¿Cómo se faló, doctor? ¿Cuál de las dos cargas, los coloides, hidrofílicos o hidrofóbicos, están dispersos? Los hidrofílicos se mantienen dispersos y los hidrofóbicos también se mantienen dispersos. Entonces, ¿en qué se diferencian? Explica diferencia entre un coloide hidrofílico y un coloide hidrofóbico. Doctor, se não explicou isso não. Esse slide você pulou. Ya sé todo lo que van a decir. Los coloides hidrofílicos son los que se mantienen dispersos.
debido a la presencia de grupos polares, es decir, gracias a una polaridad que se unen al agua por fuerzas de Van der Waals. ¿Qué significa? Un ratito voy a atender esta. Hola, doctor. Bien, ¿cómo andamos? Estoy por la UCP, la universidad. Vaya con la tema. Ya. Pekaraini va. Entiendo los puntos y se le ve todo ese tema, ¿verdad? Sí. ¿Para dónde, doctor? Ya. Bueno, te cuento que no está fácil el tema. El gran jefe se está apartando del tema de motociclismo, ¿verdad? Y era la forma en que yo le llegaba fácilmente, ¿verdad? Era la forma de, ya abrazar, ya ocupado, bebé, que bien que anda tu hijo, que pega, ¿sabes cómo es, verdad? Y el pendejo boludo se cayó y se fracturó los dos brazos. Después se curó ahí se subió otra vez la moto y se fracturó otra vez el pelotudo, ¿verdad? Entonces su papá dice, no, demasiadas señales hay acá y vamos a parar nomás nosotros. Inclusive cuando se inauguró el puente, yo le escribí, le pregunté si él estaba en la inauguración del puente y me dijo, no, estamos por Pilar, ¿verdad? Y Rodolfito se volvió a fracturar y vos sabés que el año que viene no vamos más a correr ya. Entonces ahí se me cierra a mí una puerta de acceso o contacto con él. Pero, por ejemplo, yo le escribo, ¿verdad? El otro día le escribí, le dije, sabes que tengo un amigo así, necesita esto, si no se va a morir y me pasa un contacto, ¿verdad? Hablarle a esta doctora de mi parte y le conseguimos Tony Tahuase, pero el tipo el mismo día no mandó ya. O sea, esas cosas yo tengo todavía con él. Pero tu caso, por ejemplo, no es algo de que yo le pueda creer. ¿Sabes qué? Tengo este socio que se juegue y y qué peor lo que se cree, va a decir por mí, ¿entendés? Son cosas que hay que ir a hablarle y entrarle y explicarle y ver si el tipo quiere tomar o no quiere tomar partido en y por qué va a tomar. O sea, hay muchos factores que están en juego, ¿verdad? Pero de que tenemos el acercamiento con él, que tenemos. Ahora, ¿cómo le damos a que sea positivo? O sea, el no ya está, ¿verdad? Pero tenemos que ir a buscar por el sí. En contra. Ya. Entiendo. Y ese ¿y quién es el más elevado entre ustedes dos? Pero a lo que voy nomás, tiene contacto político, peso, algo, quién le ayuda, todo eso pues. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, doctor. Yo estoy en clase ahora, pausemos un rato, ¿verdad? Después de las 7, yo salgo 7:20. Llámame a las 7:30 por ahí, Jañimo, de poner ya diagramada alguna estrategia, ver cómo nos podemos acercar al vicepresidente. Si el tipo está de humor y el tipo está con ganas de ayudarnos. No es más tan así, te cuento. Y no, es más, va a ser un problema ese. A lo mejor si te vas con Capeto solo allá, hasta que podrían recibirle, escucharle, pero te cuento que no le quiere recibir ni a Capeto ni a Lecaya, está pichadito con ellos.
Y la última vez que yo me fui en su casa, él me dijo así, medio tratar de lento, ¿verdad? Y entender, ni ande ahí tonto, entender para el mensaje. Bueno. Sí. No. Yo te digo, ni Nelson ni Capeto no pincha ni corta, así te digo. Y mira, no te voy a mentir si te digo, si vos le escribís, por ejemplo, y le decís, señor vicepresidente, soy Luis Fernández, quería conversar contigo, estoy en este tema, ¿será que me puede recibir? Te va a responder, porque el tipo es así. El tipo, yo le di, por ejemplo, a un socio ahí su número, no me acuerdo ni para qué era, quería, y pues está bien, nada, el número escribí, y dice amigo, vamos a representante. Le escribió y el tipo le respondió enseguida, ¿entendés? Claro, de ahí a que te sigas después del juego es otra cosa, ¿verdad? Pero vamos a hablar después, ¿te parece? Dale, Oima, estamos. Chau. Bueno. Entonces, la semana pasada, en agua, dijimos de que el agua tiene polaridad. Y los coloides hidrofílicos son los que se mantienen dispersos debido a la presencia de esos grupos polares que se unen al agua por fuerza de Van der Waals. ¿Qué es la fuerza de Van der Waals? Vamos a suponer que esto que está acá es una molécula de agua. Y esto es el líquido, el gránulo que está en él. Este tiene polaridad, este tiene polaridad. Como son afín, como son hidrofílicos, esto se viene con este y queda adentro de este. Se unen por grupos polares. A ese grupo polar se le llama fuerza de Van der Waals. ¿Se está entendiendo, verdad? Entonces, se mantienen dispersos. Disperso significa que está tomando todo el recipiente de forma total. ¿Sí? Entonces, los coloides hidrofílicos se mantienen por fuerzas, se unen por grupos polares que son fuerzas de Van der Waals. Los hidrofóbicos son los que se mantienen dispersos. Fijaros que acá dice se mantienen dispersos y acá dice se mantienen dispersos. Pero, ¿cuál es la diferencia? Los hidrofóbicos se mantienen dispersos por repulsión. ¿Qué es repulsión? Sai de aquí. Eso es repulsión. Vaya embora. Pero por cargas eléctricas. En vez de que se quieran, se odian. Y esto tiene carga eléctrica y esto tiene carga eléctrica. Entonces, cuando se acercan, están chocando constantemente. Están saliendo uno de otro. Eso es los que son hidrofóbicos. Son los que se mantienen dispersos por repulsión de cargas eléctricas. Dígase cuál de los tipos de coloides son los que se mantienen dispersos por repulsión de carga eléctrica. Coloides hidrofóbicos. ¿Se dan cuenta que van a sacar todos 5 en el examen? Ponchirá todo nota máxima. Y así como estoy preguntando. Sí. Depende mucho del humor del profesor. Depende mucho. Yo creo que todos van a ser abiertos a partir de ahora. No el 100% de los exámenes, digo todos los profesores, porque yo sé que hay muchos profesores que les gusta solamente encerrar en círculo porque te facilita la corrección. No me importa si el alumno aprendió o no aprendió, que se vea, ¿verdad? Pero a partir de este semestre hay encargados de evaluación donde yo le tengo que mandar mi examen 4 días antes para que ellos digan sí, esta prueba está bien elaborada para que se pueda aplicar. Y como yo fui primero profesor, después fui matemático y después fui médico, yo sé cómo se hace un examen y cómo es lo que quiere la gente de evaluación. No es encerrar en círculo. Quiere que tenga define, quiere que tenga explica, quiere que tenga cita, une con flecha, encierra en círculo, parea. Y si tu jefe te dice que tenga que colocar eso, ¿qué vais a hacer? Vais a tener que colocar. Por eso es lo que quieren ver nuestros exámenes antes de aplicarlo. ¿Entienden? Es un problema corregirlo. Para el profesor es un problema, más todavía cuando son muchos. Yo creo que va a ser un 30% abierta y un 70% cerrada lo que van a proponer, porque muchos médicos se le van a oponer. Primero porque no saben hacer examen, ¿verdad? Y segundo porque es
un problema a corregir. Es un problema a corregir. Demora mucho, lleva mucho tiempo. Bueno, estamos entonces, tipos de coloides, hidrofílicos, hidrofóbicos. ¿Cómo puede ser el examen? Ahí es lo que la compañera quiere saber. ¿Cómo es que va a ser a prueba? Si estoy boncinho, voy a poner 7 tipos de coloides, ¿verdad? A, B. Y usted coloca coloide hidrofílico, coloide hidrofóbico. Y no sé, depende mucho. Si, por ejemplo, estoy así medio que quiero saber un poco más, puedo colocar. Existen 2 tipos de coloides, los hidrofílicos y los hidrofóbicos, ¿verdad? Explique cada uno. Entonces, los coloides hidrofílicos, Si estoy más exigente, puedo pedir, explique diferencias entre un coloide hidrofílico e hidrofóbico. Hice 3 o 4 preguntas ya de un solo slide. Por eso es que en mi examen ninguno es igual en las pruebas. ¿Entienden? Por eso es importante de que sepan, si ustedes van a rendir el 24 y hay gente que rindió el 23, pregúntenle, ¿qué salió? Salió coloide. Ahí sacó definición. A nosotros nos va a preguntar entonces diferencia. Si saqué diferencia ya, nosotros nos va a pedir citar. Ustedes ya saben lo que va a salir, solo que no saben cómo va a salir. Y al final, si están en clase, van a hacerlo, lo van a hacer. Si es que están y atienden, ¿verdad? Si es que están y estamos nomás en el celular o estamos hablando con el compañero y cosas así, vienen solamente por la asistencia. Pero no quiere decir que en casa no van a leer y no van a aprender, porque existe también el autodidacta, que el profesor viene, lee su slide, no entiende nada y después se va, ve video, ve el material, busca el libro y se autoforma. También hay eso. Y está el que graba la clase para volver a escuchar, ¿verdad? Bueno. Ejemplo de coloide hidrofílico, un hidrofóbico. Coloide hidrofílico. Dijimos que los hidrofílicos son los que tienen atracción por el agua. Los coloides hidrofílicos, las partículas tienen una fuerte atracción por el agua. El coloide es estable en agua y sus partículas tienden a hidratarse y dispersarse uniformemente en la fase continua. Su característica principal. Si yo tengo un coloide y es hidrofílico, atiendan por favor, porque acá se viene otra serie de preguntas para el examen. Si es hidrofílico, va a tener sus características. Característica de los coloides hidrofílicos: atracción por el agua. ¿Tiene o no tiene lógica que sea hidrofílico y tenga atracción por el agua? Entonces es fácil de contestar. Características de coloide hidrofílico: atracción por el agua. Tiene grupos químicos en su superficie que interactúan favorablemente con las moléculas de agua. Dijimos hace rato que hay esa atracción polar, entonces ese es lo físico que interactúa con las moléculas de agua y forma enlaces de hidrógeno de interacción dipolo a dipolo, la atracción polar. Si es hidrofílico, va a tener atracción por el agua. Si tiene atracción por el agua, va a tener estabilidad. Es una secuencia, una cadena. Por esta atracción que tiene por el agua, los coloides hidrofílicos son estables en agua y sus partículas no tienden a separarse. Es decir, son tan estables en agua que no tienden a separarse. ¿Se acuerdan que dije que este es atracción polar y esto queda más o menos así? Y como son tan felices juntos que no se separan, tienden a no separarse. Entonces eso le da la estabilidad. Son estables en agua y sus partículas no tienden a separarse. Agregarse significa que van a descender, no tienden a descender. Entonces los coloides y la electronegatividad distintas. Sí, son distintas. Pero se atraen. Cuando son hidrofílicos tienen electronegatividad, pero se repelen. Seguimos. Características, dijimos ya 2: atracción por el agua y estabilidad. Tercero,
Característica del hidrofílico. Hidratación. Absorbe el agua, se hidrata. Entonces, la hidratación es una característica del coloide hidrofílico. Las partículas del coloide se hidratan, se rodean de una capa de molécula de agua, lo que les dije hace rato. Se rodean de esa molécula de agua y hace que se estabilice. Y otra característica es su reversibilidad. Los coloides hidrofílicos pueden ser reversibles. ¿Cómo reversibles? Sí. Si se produce una precipitación, ¿qué significa precipitarse? Se van todos al fondo. Acá está mi suquiño para el ejemplo. Suponemos que yo dejé esto en posar, dejé 72 horas acá sobre una mesa, nadie entró, nadie tocó, nadie nada. Comienzan a bajar, ¿ok? Dice de que puede volver a hidratarse. ¿Cómo? Vuelvo a misturar eso y no hay problema. Se vuelven a juntar con el agua. ¿Entiende? Por eso habla de la reversibilidad. Los coloides hidrofílicos pueden ser reversibles. Si se produce una precipitación, las partículas pueden volver a dispersarse en el agua. Algunos ejemplos de coloides hidrofílicos: las proteínas, la gelatina, el agar, que juntamos para la bacteria, ¿cómo se llama? Colonización, ¿verdad? El agar, para hacer la colonización de bacterias en un laboratorio. Vamos a los hidrofóbicos. ¿Hasta qué hora tenemos clase? Ninguém merece. Sí, vamos a hacer un intervalo enseguida, porque la mente se cansa, y al inicio estamos todos concentrados, pero después ya comenzamos a pensar: ¿será que él me ama? ¿Por qué será que no mando mensaje? Y el profesor habla y ya nadie atiende. Entonces vamos a hacer esa pausa para mandar un: oi, cadê você? Capacheste. Ya aprendí todo ya. Sí, ya aprendí todo. Coloides hidrofóbicos. Si es hidrofóbico, va a tener mucha o poca afinidad con el agua. Poca afinidad. Dice, es un tipo de sistema coloidal donde las partículas dispersas tienen poca afinidad por el medio dispersante, generalmente agua, ¿verdad? Estas partículas tienden a repeler el agua. Es decir, hace rato dijimos de que por fuerza de Van der Waals las partículas se amaban y se unían. Ahora estos dos van a repelerse. Dice, tienden a repeler el agua y a no mezclarse fácilmente con ella. Entonces, si no se quiere mezclar fácilmente con el agua, va a tener características los coloides hidrofóbicos. Primera cosa, repulsión al agua. ¿El otro qué era? Afinidad al agua. Esto es repulsión al agua. Segundo, el anterior era estabilidad. ¿Esto qué va a ser? Inestabilidad. Ok. Las partículas coloidales hidrófobas tienen una superficie, pero no interactúan bien con el agua. No tienen afinidad, lo que causa que se agrupen entre sí en lugar de dispersarse uniformemente. Es decir, las moléculas se juntan en vez de dispersarse uniformemente. Imagínense el cacao que les dije. Da una boloca de cacao para acá, otro para allá, y hay que misturarlo mucho para que se forme una dispersión. Entonces no tienen estabilidad, es inestabilidad lo que tienen. Debido a esta falta de afinidad, los coloides hidrófobos tienden a ser menos estables que los hidrófilos, pudiendo coagular o sedimentarse con mayor facilidad. Entonces, dos cosas: tiene repulsión al agua y es inestable. Muy bien. Entonces, características de los coloides, propiedad de los coloides. Espera, profesor, recién hablamos. No, hablamos de las características. Ahora vamos a hablar de sus propiedades. Anoten ahí, no confundir características con propiedades de los coloides. No confundir las características de los coloides. Si le pido y me escribe movimiento browniano, me piden efecto Tyndall, es propiedad. No hay que confundir dos tazas de té.
¿Verdad? ¿Con qué hay? Ese es chiste nuestro nomás. Ellos no van a entender. Entonces, características de los coloides hidrofóbicos. Termina ahí. Empezamos a propiedades de los coloides. Hasta 7:20 nos vamos, ¿verdad? Ok. Vamos a extender 15 minutos más. A las 6 salimos a refrescarnos. A tomar una... ¿Qué vamos a tomar? Gelada. Bueno, seguimos. Movimiento browniano, propiedad de los coloides. Los coloides tienen una propiedad que se llama movimiento browniano. ¿Qué es el movimiento browniano? Es el movimiento que tienen las partículas. Yo miro en el microscopio y veo que las partículas están subiendo, bajando, chocando una con otra. Ese movimiento se llama movimiento browniano. Las partículas se mueven desordenadamente. ¿Tienen un orden? No hay ningún patrón. Como se les antoja, se mueven de forma desordenada en el medio. Por el choque de moléculas que existen entre sí y con el medio, lo que impide que se asienten. Como están chocando constantemente, impide de que esto baje, ¿sí? Ese movimiento se llama movimiento browniano. Les puse otra explicación en el siguiente slide. ¿Qué es el movimiento browniano? Desplazamiento aleatorio, porque no tiene un orden, es aleatorio, y constante de partículas suspendidas en un fluido. ¿Qué era un fluido? Un fluido puede ser un líquido o un gas, ¿sí? Causado por el choque con las moléculas del medio. Este fenómeno fue descrito por Robert Brown en 1827 al observar granos de polen en agua. Puso granos de polen en agua y vio cómo esas partículas no se quedaban en un lugar, comenzaban a moverse, y por eso lleva el nombre de movimiento browniano, porque fue Robert Brown en 1827 quien los observó. ¿Por qué importa? Porque tiene aplicación fisiológica. En fisiología, este movimiento es clave para entender cómo se comportan las partículas dentro del citoplasma celular, cómo se dispersan los fármacos en el plasma, o cómo se mantiene la estabilidad del sistema coloidal, como la linfa o el líquido cefalorraquídeo. Y miren un poco que la linfa y el líquido cefalorraquídeo son coloides. Hay ejemplos clínicos. Imagine que administramos un medicamento intravenoso, es decir, en las venas. Las moléculas del fármaco no se quedan quietas, se mueven caóticamente por el efecto del movimiento browniano, lo que facilita su distribución en el plasma y su llegada a los tejidos. En el contexto de los coloides fisiológicos, el plasma sanguíneo es un sistema coloidal. Contiene proteínas como la albúmina suspendida en agua. El movimiento browniano impide que estas proteínas sedimenten, manteniendo su distribución homogénea. Esto es esencial para mantener la presión oncótica y el equilibrio osmótico. Es decir, tenemos ese movimiento browniano en las células. Primera propiedad de los coloides, movimiento browniano. Segunda propiedad, efecto Tyndall. De la luz, exactamente. El efecto Tyndall, una propiedad óptica. Al decirte en física que es una propiedad óptica, tiene que ver con la luz. Es una propiedad óptica de los coloides y consiste en la difracción de los rayos de luz que pasan a través de un coloide. Difracción de los rayos de luz. ¿Qué es una difracción de los rayos de luz? Y después dice, ocurre por la dispersión multidireccional de la luz a través de un sistema. Dispersión multidireccional de la luz a través del sistema. Cuando tengo un coloide, ¿pasando por dónde? En la neblina. Excelente. Ejemplo claro. Yo pongo una linterna acá, de luz LED, ¿ok? Atraviesa de color blanco, pero se marca acá. ¿Por qué se marca? Porque acá hay gránulos de un tamaño que permiten de que esa luz se refleje en ella. A eso se le llama difracción de la luz, ¿ok? El compañero dijo la neblina, y voy a dar un ejemplo así más abierto para hacer volar la mente. Voy con mi auto por la carretera, la radio toca esas canciones de amor,
Y yo no quiero un instante olvidarme de ti, dice Ángeles de Charlie. Y hay neblina en el camino. Hay neblina. Lo que dijo el compañero. Estamos a la noche. ¿Qué pasa? Vos entras en la neblina y de repente esa luz te viene encima. O sea, vos se no enxerga mucho. Limitado. ¿Por qué razón? Porque la luz choca, hay una difracción de la luz. ¿Con qué choca? Con las partículas, las micropartículas de gota. Ese es el efecto Tyndall. ¿Ok? Segundo ejemplo. Carretera rural. Vos vas saliendo, de repente un auto salió enfrente y ¿qué hace? Levanta el polvo afuera. Y vos te vas con tu vehículo y los faroles alumbran y vos ves perfectamente el halo de luz. Da para observar perfectamente y es más, ves inclusive el polvo. Ese es otro ejemplo de efecto Tyndall. Y ese efecto Tyndall es una propiedad de los coloides. ¿Sí? Es una propiedad de los coloides. Efecto Tyndall. Primero, ¿qué era? La primera propiedad. Browniano. Segundo, Tyndall. Tercero, propiedad anfipática. La propiedad anfipática significa que puede comportarse de dos formas al mismo tiempo. Se les confiere acción botóctona, que es la disminución superficial. Estas sustancias, que es la propiedad anfipática, tienen una parte que ama el agua y otra parte que rechaza el agua. Es como una doble polaridad, ¿sí? Y de acuerdo a eso, él se ubica si va a ser hidrofílica o hidrofóbica. Si hay agua, va a usar su parte hidrofílica y si no, va a usar su parte hidrofóbica. Gracias a esta doble personalidad puede interactuar con el agua y con sustancias al mismo tiempo. Y se le confiere un poder, un power tiene, que es la acción botóctona. ¿Qué es el efecto botóctono? Es la capacidad de reducir la tensión superficial en un líquido. ¿Qué era tensión superficial? Ya dijimos eso en la clase pasada, ya hablamos de eso. Voy a mandarles vamos a viajar nuestra mente en la primera aula. Yo había proyectado acá superficie de agua y un mosquito de dengue caminando en el agua. ¿Se acuerdan? Los que estuvieron en clase. Éramos como 5 personas. No más que eso la semana pasada. ¿O se lembran, ¿Por qué el mosquito podía caminar sobre el agua? ¿Por qué estaba ese clip de oficina fluctuando? Porque sobre el agua hay una tensión, es como si fuese que existe una capa de membrana, decía. Esa capa de membrana no existe, pero es como si fuese que existe, dice la literatura. ¿Por qué? Porque las moléculas de agua, como son polares, se unen unos a otros y tienden a estar todos juntos y forman una fuerza. A esa fuerza se le llama tensión superficial, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de una propiedad anfipática, se le confiere esa acción botóctona, que es la disminución de la tensión superficial. E qual altura também? Existe assim essa capa? Se você pular de uma altura de um prédio alto, Sí. Hablamos de las posibilidades de suicidio, ¿verdad? Que cuanto más alto va a ser mayor, más exitoso para el que quiere, ¿verdad? Y más lamentable para el familiar. Seguimos. Tercera propiedad, entonces, propiedad anfipática. Cuarta propiedad, estamos llegando ya a la pausa, así que les pido un ratito más de su atención. Después vamos a tomar café y no cerveza, como dice el colega ahí. Porque hoy es segunda, no es día de cerveza. Ah, entonces ya. Se vamos a editar después. Me pueden echar de la universidad eso. Bueno. Inducción al alcoholismo. Generación de presión osmótica. La cuarta propiedad es la propiedad de generación de presión osmótica. ¿Qué es la presión osmótica? Es la fuerza que se necesita para detener el paso de solvente como el agua a través de una membrana. Es decir, está entrando agua en una membrana, ¿sí? Y cuando tengo una fuerza que para eso, a eso se llama presión osmótica. La presión osmótica es la fuerza que se necesita para detener el paso del solvente como el agua a través de una membrana semipermeable. Cuando hay dos soluciones con diferente concentración de soluto a cada lado, la célula
tiene una capa de un lado y del otro. Entonces, cuando el agua está entrando y de repente yo tengo una fuerza que lo detiene el paso del solvente, a eso se le llama presión osmótica. La presión necesaria para evitar el flujo de solvente a través de una membrana semipermeable que separa dos soluciones con diferente concentración de soluto es la generación de presión osmótica, cuarta propiedad de los coloides. Quinta y última propiedad antes de la pausa, la propiedad de tornarse un gel. Gelificación. La gelificación es la inhibición con agua, como en la formación de gel. Es decir, gelificación, un gel es un sistema coloidal donde la fase dispersante es líquida y la dispersa es sólida. La propiedad de tornarse un gel, entonces, la gelificación es una propiedad de los coloides. ¿Tenemos cuántas propiedades entonces? 5. ¿Cuántos tenemos? 5. Que salgan en la grabación que ustedes saben. ¿Cuáles son? Browniano, Tyndall, propiedad anfipática, presión osmótica y gelificación. Esta de gelificación sería un ejemplo de coloide hidrofóbico. No, hidrofílico. Tiene afinidad por el agua. Es más, se aman que quedan todos así, chacualeándose ahí. Bueno, entonces dijimos que el coloide tiene estabilidad. Entonces, la estabilidad y el efecto protector de los coloides. La estabilidad del coloide depende de la carga eléctrica, la hidratación de las partículas y también de la presión osmótica. ¿Sí? Vamos a leer el siguiente slide que está mucho mejor que este, que el mismo habla de la misma cosa. Coloide es una sustancia cuyas partículas pueden encontrarse en suspensión en un líquido. Ese ya dijimos, definición de coloide. Acá está. ¿Qué significa equilibrio coloidal? Equilibrio coloidal es el estado en que las partículas suspendidas se mantienen dispersas y estables. Suspendidas y estables. Las partículas están todo fluctuando ahí, ¿sí? Dentro del medio líquido, sin emposarse en el fondo. Esa es la estabilidad. Este equilibrio depende de factores como la carga eléctrica de las partículas, la hidratación que las rodea y la presión osmótica que ejerce. Estos tres factores son dependientes del equilibrio coloidal. Imagina que tiene polvo de cacao en agua. Si lo mezcla bien, el cacao queda suspendido. Si lo deja quieto, puede sedimentar. Es un coloide estable como el plasma sanguíneo. Las proteínas no se sedimentan porque están en equilibrio coloidal. ¿Qué hace de que tenga equilibrio? La carga eléctrica, la hidratación y la presión osmótica. Esos tres, marquen esos tres por favor. El equilibrio coloidal depende de tres factores. Bueno, vamos a la pausa y después vamos a hablar del equilibrio de Donham. Pausa y ya estamos de vuelta.